Bueno, pues seguimos aquí en la torre, seguimos trabajando, limpiando, retirando todos los enseres, desplazando todos los vehículos, trabajando con las familias y desde este punto, que es la alcaldía pedánea, que se ha convertido en el centro de atención social y sanitaria, donde hay psicólogos, hay médicos, enfermeros y también nos reunimos aquí ya como unidad de mando el CECOPAL durante toda esta crisis de las últimas 48 horas. Acabamos de tener una reunión de ese CECOPAL y en esa reunión hemos decidido varias cosas. Lo primero es que sabemos que mañana será un día complicado en cuanto a la movilidad de la ciudad de Valencia y por eso vamos a hacer un plan específico de movilidad con policías locales de Valencia. También nos van a ayudar policías locales de Madrid a controlar los accesos a la ciudad. En ese sentido, agradecer la presencia de efectivos, policías, bomberos, gruistas de municipios como Madrid, como Zaragoza, como Castellón, como Málaga, Badajoz, Torrejón de Ardoz, Alicante, Zaragoza, no sé si lo he dicho, bueno, todos estos municipios que de alguna manera nos están ayudando. También confirmar que mañana hemos decidido que habrá clase en los colegios, en la ciudad, dentro de la ciudad de Valencia, no así en las pedanías. No se abrirán los centros educativos de Castellar, de Fort d'Alcedo y de La Torre. Algunos de ellos es verdad que aparentemente no han sufrido daños, pero queremos hacer una inspección con los bomberos antes de volver a recuperar la normalidad. Por tanto, habrá colegio, habrá habrá docencia en el centro de la ciudad, en toda la ciudad de Valencia, salvo en los centros educativos, centros sociales como centros ocupacionales y residencias. Estarán todos cerrados en las 3 pedanías y estará todo abierto en la ciudad de Valencia. Al respecto decir que sabemos que habrán y que tenemos que comprender que habrán profesoras que no puedan desplazarse a la ciudad y por tanto sabemos que las plantillas van a ver una merma en los centros educativos. Yo de antemano pido comprensión a todo el mundo porque habrán muchos profesores que no se vayan a poder desplazar a su lugar de trabajo habitual, que posiblemente sea un centro educativo en Valencia. Pero es verdad que desde el Servicio de Educación, desde la Generalitat, nos dicen que tenemos que abrir, que tenemos que los equipos directivos harán esa labor que yo agradezco de antemano de cubrir esas bajas, esas vacantes que puedan haber de profesorado que no puede desplazarse a la ciudad de Valencia. Y seguimos trabajando con esos retos que tenemos por delante, limpieza, seguridad, todo lo relativo a la movilidad, toda la labor social que estamos haciendo y ya planteando todas las medidas que a futuro van a comenzar a tomarse y adoptarse en la materia de asesoramiento legal, de asesoramiento en seguros a todas las familias que se han visto afectadas por esta tragedia. Mira más para acá, para aquí. Más, acercamos. Uno más, chicos, están ahí. Un momento. Espérate, espérate.
Sí, sí.